En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Diálogo con un ser humano. Es tremendo. Juan 8:34. Juan 8:34, ¿alguien puede leerlo? Juan 8:34. Bien fuerte, por favor. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. El que peca es esclavo del pecado. El que peca. Esta expresión, el que peca, evidentemente está diciendo el que practica el pecado. Esclavo es del pecado. Porque la propia Escritura, la propia Biblia nos da indicios claros de que aún los hijos de Dios cometen pecado, pero no practican el pecado. ¿Ya? Es por eso que evidentemente el texto está diciendo el que practica el pecado es esclavo del pecado, porque un hijo de Dios no es esclavo del pecado. Decir a un ser humano hoy día que está en tinieblas que él es esclavo del pecado y del diablo puede sonar como una ofensa muy grave, pero la verdad a veces duele y duele demasiado. La verdad siempre duele. Como dice un profeta que tenemos entre nosotros en San Bernardo, dijo, yo prefiero que, otro día fuimos a visitar a una persona que está con un cáncer terminal, fuimos para orar por ella y él evidentemente compartir el evangelio. Y él dijo, mira señora, le dijo, y a lo mejor te va a decir, el Pablo trajo un tipo, un desgraciado acá, insensible, que me viene a decir las cuestiones tan duras, tan difíciles, en un momento que estoy en un cáncer terminal. Usted puede decir esto y le doy permiso que él se lo diga. Yo prefiero esto. Y decirle las cosas como son. Usted está condenado al infierno. Entonces, tanto tiene que arrepentirse de sus pecados. Así son los profetas, pues entonces dicen, de repente se van al chancho, ¿no? Y yo lo miraba así y dije, Está corriendo sangre. está corriendo sangre. Pero él es así. Hay una hermana que estaba muy agobiada de trabajo. Ahora mismo hablé con él, me llamó, está muy agobiada de trabajo y le dijo, ¿sabes qué, Rodrigo? Voy a tomar unos días de vacaciones. Él dijo, hoy día es la cena del Señor. ¿Y tú te vas de vacaciones? A ver si entendiste. Hoy día es la cena del Señor. Se molestó con la hermana. Se molestó con él. Pero evidentemente son la forma de ser que muchas veces es típico de la persona que tiene esos dones, ¿no? Pero está bien. Después tengo que llegar y pasar naná en la cabeza de la hermana. Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Ese texto, por favor, entiéndame. Mucha gente cree que el apóstol Juan, porque era llamado el apóstol del amor, el que se recostaba muy haciendo nanay en el costado derecho de Jesucristo, todos tenían la imagen de que Juan era medio meloso con el Señor. ¿Ya? Pero Juan, con su hermano Santiago, eran llamados los hijos del trueno. ¿Por qué eran llamados hijos del trueno? Es todo lo contrario de lo que la gente tradicionalmente cree acerca de Juan. Juan con su hermano pasaron en el pueblo de Samaria para preparar la pasada de Jesucristo a este pueblo. Y el pueblo dijeron, no, ¿es judío? No lo queremos acá. Se indignaron Juan y Santiago y llegaron al Señor y dijo, Señor, ¿no te quieren recibir? ¿Quieren que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma todos de una vez? Este es Juan, ¿no? El amoroso. Juan el amoroso. Tradicionalmente se tiene una imagen equivocada que también viene de Roma acerca del apóstol Juan. Y mira lo que dice el amoroso ahí en ese texto.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir, primero de Juan, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Amoroso el Juan. ¿Quién tiene la NBI? Yo. Ya, lea la NBI también, fuerte y claro, por favor. El mismo texto, Ya. bien fuerte. Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque no ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ah? ¿Qué versión es esa? La Reina Valera. Sí, no, es que dice lo mismo, pero de otra manera nomás. Pero se dan cuenta, hoy día cualquiera que anda diciendo, no, es que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que alguien te predica eso, oye, ¿cómo es eso? Si el Papa dijo que todos somos hijos de Dios. Bueno, el Papa dijo que todos somos hijos de Dios, pero el apóstol Juan dice que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tengo que definirme a quién voy a creerle. ¿Me entienden? Este es como, ¿cómo se dice? Es como maquillar el mensaje para que no suene tan duro para la gente. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Como dorar la píldora? ¿Emborrachar la perdiz? ¿O queremos que la gente sea confrontada con la verdad? Confrontada con la verdad, pero que nuestra actitud sea de misericordia, de comprensión, porque nosotros estábamos en la misma condición. Como conocí cuando estaba en la agencia misionera de Jucumo, había un caballero, la misión tiene una universidad en Hawái, y el decano se llamaba Dr. Howard Malmsted. El hombre más dulce en su trato, en su actitud que yo he conocido en mi vida. Pero nunca conocí una persona con una capacidad de definición de titanio como él. Así, se planteaba una cosa con definición, pero lo hacía con tanta dulzura, pero era inconmovible en su posición. Entonces yo digo, esa es una excelente inspiración. Podemos ser muy firmes con el tratamiento del Evangelio, porque no queremos engañar a la gente. Debemos ser fieles a Cristo, a las Escrituras, a lo que Dios ha dicho y determinado. Pero con misericordia, con gracia, con comprensión, porque nosotros también estuvimos allí. No olvidarse de dónde nos hace. Así. El Evangelio, como alguien lo ha dicho, es como un mendigo diciendo a otro dónde hay pan para comer. ¿Ya? Pero no vamos a transar con el Evangelio por este espíritu humanista que tiene atrapada y poseída la mayoría de la gente que dice ser cristiana en los días de hoy. El humanismo es una desgracia para el cristianismo. Es una plaga. Es el arma secreta de Satanás para los últimos tiempos. Bueno, el texto nos ha mostrado evidentemente la condición como Dios piensa y como Dios ve, y la condición definida del ser humano sin Dios, en qué condición se encuentra. ¿Está claro esto? Sí. Hace poco llegó un amigo chileno que ha estado en Inglaterra por muchos años. Estuvo ahí donde estuvo Lutero clavando las 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Estuvo con los teólogos cabezones allá en Cambridge, en Inglaterra.
Y se ha paseado por lugares muy interesantes durante años, 8 años he estado ahí cabeceando. Y hace poco vino a Chile y me dijo, Pablo, hay algo pasando en Inglaterra. Y le dije, ¿qué pasa allá? Me dijo, Dios ha enviado una mujer, una profetisa, y le ha traído un mensaje a la iglesia y a los pastores de Inglaterra. Y les ha dicho que no están predicando el Evangelio de Jesucristo. Y los pastores dijeron, ¿cómo que no? Si estamos hablando de la cruz de Jesucristo, ¿cómo no estamos predicando el Evangelio de Jesucristo? Y esta mujer dijo, están fallando en algo, le dijo. ¿Pero en qué estamos fallando? Están fallando en decirle a la gente su verdadera condición pecaminosa delante de Dios. Yo abracé a este hermano y dije, ven para acá, quiero conocer a esta dama. Me interesaría mucho conocerla. Sí, ¿pero por qué? Es lo que venimos haciendo durante 10 años. Hablando y denunciando la condición pecaminosa del hombre, porque eso está escrito en la Biblia. Y dijo, ¿en serio? Y dije, si quieren, venga a una de nuestras reuniones nomás. Pero yo dije, estamos sintonizados entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la persona diciendo, ya, ok, yo estoy muerto, esclavo y ciego, una bolsa de carne putrefacta, destinada al infierno y al fuego eterno? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vas a tener dos tipos de reacciones. Uno va a decir, ¿y de dónde sacaste eso? Ya. Sí. Otro va a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Esto así piensa Dios? ¿En serio? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Es la primera demanda del Señor. Es la primera demanda del Señor. Hemos hablado de esto hasta el cansancio. Ninguna persona que no esté arrepentida en los términos de Dios puede acercarse a su presencia. Ninguna persona que no esté arrepentida como Dios manda puede recibir el perdón de Dios. No puede. No puede simplemente. Sin arrepentimiento no hay como acceder a Dios de ninguna manera. Y para permanecer en la presencia de Dios hay que permanecer arrepentidos en forma permanente. Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículos 16 y 17. ¿Alguien puede leerlo, por favor, Reina Valera? Fuerte, bien fuerte. El pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte les ha amanecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Una vez más vamos a leer, pero ahora en NVI. Rápido, hermano. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los Para cielos perdón de pecados. Porque el reino de los cielos está cerca. Y los que están en Cristo son parte, están dentro del reino de los cielos. Los que no están arrepentidos y no están en Cristo están fuera del reino de los cielos. Nadie puede estar en el reino de Dios si no está arrepentido. Por eso ayer yo les decía, no permitan que el espíritu de arrepentimiento se los abandone en forma personal, jamás. Como ministerio y como individuos, somos responsables de mantenernos y clamar a Dios que no quite de nosotros el quebrantamiento y el espíritu de arrepentimiento. diariamente. La altivez de espíritu
la prepotencia, la arrogancia. La única exclamación que veo en la Biblia de parte de Dios con respecto a las personas que son altivas de corazón y de espíritu y de lenguaje es esto: al altivo de corazón no lo soportaré más, dice Dios. No voy a soportar el altivo de espíritu y de corazón. Y hablamos de esto ayer, que muchas veces esto se refleja por medio de las actitudes nuestras. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? El problema no es el tipo de pecado que se haya cometido, que usted o yo hayamos cometido, sino la actitud de nuestro corazón es el problema. ¿Sí? La reacción, la forma como confrontamos nuestra culpa, nuestra responsabilidad. El verdadero arrepentimiento no existe lugar para justificativas de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque todos tenemos una buena justificativa de por qué hemos hecho el mal. Todos tenemos razones justificadas según nosotros, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué hemos hecho el mal? Todos tenemos razones que nosotros pensamos que son justificadas. Sin excepción. Pero delante de Dios ningún ser humano se puede justificar, dice la palabra. ¿Quién es el que justifica? Si tú te justificas a ti mismo, no eres candidato a la justificación de Cristo sobre tu vida. Si tú te justificas, anula la justificación de Cristo en tu vida. El que se justifica a sí mismo entra automáticamente bajo condenación eterna. Por eso es peligroso el tema, la gente toma muy a la ligera esto. El espíritu de arrepentimiento es una actitud donde la persona asume la responsabilidad total, en forma incondicional, pide perdón en forma incondicional, no da explicaciones tampoco, aunque haya explicaciones, tampoco se las da. Él solamente dice: soy culpable, no tengo ninguna excusa, soy el único culpable, aunque pueda haber 10 culpables. Él dice: yo soy el responsable, yo he pecado, yo he causado el daño, solamente yo, nadie más. Este es el espíritu que hay en el corazón de una persona arrepentida por el Espíritu de Dios. ¿Yo me puedo arrepentir por mí misma? No, el arrepentimiento es un don de Dios. Que venga de Dios. Por eso mismo una persona que está en tinieblas no puede arrepentirse. Le remuerde. Le remuerde. Imposible que haya arrepentimiento en las tinieblas. Es imposible. A no ser que Dios lo conceda, pero para conversión. Ojo, el único arrepentimiento que una persona en tinieblas va a experimentar va a ser para su conversión. Y a partir de ahí es candidato a recibir el don del arrepentimiento en forma repetida. Es como aquel que está podrido en pecado y le dice al Señor: perdóname, Señor, porque hoy mentí. Zampa, ya como dice. El tipo que sin vergüenza con él vive pecando todos los días de su vida: Señor, me porté mal hoy día, perdóname. Yo confieso. Tuve malos pensamientos, Señor, hoy día. Este tipo de oración solamente un hijo del reino de Dios, un hijo de Dios puede hacer. Solamente un hijo de Dios puede hacer esta oración. Un comentario, Pablo, en un pastor anterior estábamos conversando, decía que cualquier persona puede tener malos y buenos pensamientos. El tema cuando lo lleva a la acción, ese es el pecado. No ha leído la Biblia este pastor. Me lo dijo. Ahora que tú me hablaste, me acordé inmediatamente. Bueno, aquí anula las palabras de Cristo. El tema mismo del adulterio. Jesús dice: ustedes ya han oído lo que está escrito: no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer con la intención de adulterar, ya adulteró con ella. Entonces, el pastor ese no conoce la Biblia. No la conoce, lamentablemente. Puede ser un buen hermano, pero no la conoce.
Yo creo que sí, pero es la tendencia natural de justificar. No, también puede ser esto, puede ser, es verdad, puede ser esto también. Puede haber esta Pastores, situación. todos conocemos en un grado, pero quizás puede ser la tendencia Sí, es verdad. Sí, es cierto. Podría ser esta situación también, un asunto de justificar. justificar. Porque el pensamiento siempre viene, pero Sí. en ti está el desecharlo. Exactamente. Alguien dijo una cosa muy interesante. Dijo, tú no puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes impedirlo de hacer un nido. El nido es cuando tú abrigas el pecado. Tú no puedes evitar la tentación. La oración del Padre Nuestro es un error de interpretación. Mucha gente dice, líbranos de la tentación. Nadie, Dios no te va a librar de la tentación nunca. Te libra del mal. Te libra en la tentación. Líbrame en la tentación, no de la tentación. Tú serás tentado desde ahora hasta que te tengas que partir de este mundo. Ese es parte del plan de Dios. Si le pasa Permitir a que seas Jesús, tentado para que seas formado, para que seas forjado en Cristo. La tentación es algo que nunca alguien va a dejar de tener. ¿Y la tentación viene desde nuestra propia concupiscencia o por influencia demoníaca? Bueno, ya vamos a entrar en ese tema. Por las dos. Por las dos cosas, pero ahí vamos a explicar mejor para que no haya confusión. Dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el reino de los cielos tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas, tienen su propia manera de pensar, tienen sus propios valores, su propio lenguaje. Y los que no están en Cristo están fuera de este reino, pero los que están en Cristo están en este reino porque tuvieron que arrepentirse. Un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de concepción, un cambio de actitud, un cambio en toda su naturaleza, de tal manera que ahora empieza a pensar diferente, empieza a querer diferente, concibe las cosas de otra manera, tiene otra escala de valores, tiene otra forma de percibir las cosas. Es por eso que es diferente el Hijo de Dios. Por eso está en el otro ADN, está bueno. Bueno. Buen dicho. Bueno, otro ADN. Tiene otro ADN. Ah, es tremendo. ADN Jesús. El ADN de Cristo. Claro. Somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos el ADN de Cristo ahora. Eso es. Cuando decimos que tenemos el ADN de Cristo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, ahí está la prueba de que tenemos el ADN de Cristo. Está bien, La persona se arrepintió de sus pecados. Se arrepintió. Está arrepentido. Cuando hablamos del arrepentimiento, es muy importante que ustedes entiendan la naturaleza del arrepentimiento. Ya hemos mencionado algunas cosas. Hemos ya dado varios ejemplos. Cambio. Pero la persona se arrepiente ¿de qué? De su vida pecaminosa. Yo me acuerdo que yo me arrepentí de todo lo malo que he hecho. Me di cuenta quién era. Una cosa es el arrepentimiento de todos nuestros actos pecaminosos que son incontables. De haber ofendido. Durante toda la vida hemos pecado, entonces no tenemos cómo llevar la contabilidad de los pecados. Solamente creemos por fe que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y ha sido suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero esta es una parte. La razón de ser de la segunda razón de por qué, de qué consiste el arrepentimiento, ¿arrepentimiento de qué? Tiene que ver con lo que acabamos de hablar en primer lugar. A lo que hemos hablado hace un instantito nomás. ¿De qué otra cosa tengo que arrepentir? De haber sido enemigo de Dios. Haber sido enemigo de Dios. Una cosa es haber arrepentido de mis pecados. Ahora yo me arrepiento de quién soy, de quién he sido. Me arrepiento de ser pecador. Por eso les digo, el problema menor son mis pecados. El problema más grande soy yo. No mis actos. Mis actos son frutos míos. Por lo tanto, el problema real está en la raíz, que soy yo mismo. El pecado son actos que son cometidos contra Dios,
por una persona que es enemiga de Dios. Por lo tanto, debo arrepentirme de quien yo he sido, de quien soy. Hijo del diablo, condenado, perverso, pecaminoso, condenado, digno de ira, enemigo de Dios. Debo arrepentirme de quien soy. ¿Por qué es importante arrepentirse de lo que soy y de lo que he hecho? Para que en la cruz yo no vea solucionando solamente mis actos pecaminosos solamente. Sino que la cruz no trate solamente con mis pecados. Que la cruz trate conmigo también. ¿Me entiende? Estamos tocando el área chica, hermanos. Aquí es donde se trunca la gran mayoría de un evangelio hoy día que no está suficientemente claro para las mentes y los corazones de la gente. ¿Qué se predica hoy día? Que Cristo murió por nuestros pecados. Confiésale tus pecados y acepta a Cristo y listo, está del otro lado. Claro. No, eso no es así. No es así. La cruz y la sangre no solamente trata con mis pecados. Trata conmigo, con mi vida. La cruz y la sangre trata también con quien soy. O sea que el interés de Dios básicamente, después de arrepentirnos, no es tanto el pecado, o sea, las obras. Es que es parte de la cosa, ¿no? No es que no sea pero el interés. interés principal es que nosotros entendamos quiénes. Es por eso que la palabra arrepentimiento es metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad. Entonces el arrepentimiento está dirigiéndose a la persona, no a los actos. ¿Te das cuenta? La palabra arrepentimiento en la Biblia, en el griego, es metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de mentalidad. Si es cambio de mentalidad, ¿cómo puedo producir cambio de mentalidad en la mentira? No, el cambio de mentalidad tiene que sufrir el mentiroso, no la mentira. La mentira es el fruto, es el resultado nomás. Es muy importante, yo necesito saber si ustedes están entendiendo lo que estamos hablando aquí. Es muy importante para mí saber que ustedes están entendiendo lo que estamos hablando acá. Porque eso es donde nosotros nos desmarcamos de la teología facilista que existe hoy en día en el mundo evangélico. Es muy importante esto. Arrepentimiento quiere decir literalmente, en el texto original de la Biblia, a metanoia, que se traduce textualmente como cambio de mente. ¿Qué tipo de cambio de mente puede producirse en un engaño o una mentira? Ninguno. Entonces, el cambio de mente, ¿dónde se aplica? En el engañador. ¿Y qué tipo de cambio de mente o metanoia puede producirse en el robo? Ninguno. Sino en el ladrón tiene que sufrir el cambio de mentalidad. Por eso les decía, la cruz y la sangre no trata solamente con el pecado, sino con el pecador. Y aquí el mensaje del Evangelio ha sufrido un daño irreparable en nuestra generación, en este punto. Se preocupa solo de la culpa, de los pecados, no se preocupa de la persona. Exacto. Enseña eso. Damos un enfoque sobre el pecado y no sobre el pecador. Y la evidencia de que tú de que tú te arrepentiste es que te duele haber ofendido a Dios, te duele, te sientes como un dolor muy profundo del corazón de darte cuenta de lo que tú ofendiste a Dios. Exacto. Yo hace tiempo atrás hablé con un hombre, un empresario, estaba muy abierto a las cosas de Dios allí en San Bernardo. Y este hombre, en un momento yo le dije, respóndeme, ¿qué es un pecador? Defíneme un pecador. Él me dijo, un pecador es alguien que comete pecado, me dijo. Y yo les hago esta pregunta, ¿qué es un pecador? Yo le dije que no, esa no era la respuesta.
Un pecador no es uno que comete pecado. ¿Que practica pecado? Está ligado, pero no es la definición que estoy buscando. Un pecador no es uno que comete pecado, sino uno que comete pecado porque es pecador. A ver otra vez. Voy a explicarlo de otra manera. La manzana es manzana, el manzano es manzano por causa de la manzana, o la manzana es manzana por causa del manzano. Entonces, ¿la pera es pera por el peral o el peral es peral por causa de la pera? La pera. Pera por causa del peral. La pera es pera por causa del peral. Sí, porque de un manzano no nacen peras. Exacto. Qué brillante. Ya, vámonos. Está saliendo un mito por las cabezas. Corten, O corten. sea que de un hijo de Dios que ya está muerto, que ha muerto al pecado, ¿qué produce? Por eso el interés de Dios es cambiar nuestro ADN. Nuestra identidad tiene que ser cambiada. El problema no está en el fruto, el problema está en el árbol. Tú encuentras un manzano cargado de manzanos y el agricultor se acerca y ve que los manzanos están todos desabridos, con gusano y con bicho, y dice: me salió mal la cosecha este año, pero vamos a solucionar el problema. Le sacamos todos los manzanos podridos del árbol. Y dice: ahora sí quedó impecable el manzano. No, viene de raíz. El agricultor que sabe dice: no, el problema no son los frutos. Los frutos podridos no son el problema está en la raíz del árbol. ¿Me está entendiendo lo que voy? Sí, ahora sí. El problema no es el pecado, el problema es el pecador. El pecador es la fábrica de pecado. El pecado es consecuencia, por eso Dios dice: hay que cambiar la fábrica. Hay que cambiar. Por eso dice: metanoia, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia, cambio de mentalidad, cambio de identidad, cambio de naturaleza en la persona. Porque el pecador practica pecados. El santo de Dios hace obras de justicia, de rectitud. El fruto de él. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, dice que las obras de la carne son todo tipo de pecados. Pero el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, fe. Entonces, ¿qué cambió ahí? La persona. La persona. En este punto yo les ruego absolutamente que ustedes estén afilados con una navaja en esto. Porque aquí van a toparse con la mayoría de los teologuitos que andan por ahí y que no ven este problema. Y eso que conocen la palabra metanoia, pero alguna cosa pasa que no logran trasladar la palabra metanoia al arrepentimiento del pecador, sino al arrepentimiento de pecados. ¿Hay que arrepentirse de los pecados? Por supuesto que sí. Pero hay que arrepentirse por ser pecador, por ser enemigo de Dios, porque una de las razones de la propiciación es reconciliar el hombre con Dios, porque el hombre es enemigo de Dios. Tenemos que hacer justicia a la doctrina del Evangelio y de la obra propiciatoria de Cristo. ¿Me está entendiendo, cierto? Sí. Y esto ha sido incompleto en su aplicación hoy día cuando predicamos o cuando se predica el Evangelio. Porque al existir un cambio de mente, realmente la persona comienza a ser otra. Exactamente. Es diferente, tiene una mente diferente, la mente de Cristo. Exactamente. Ya hablamos también que el propósito eterno de Dios es cambiar según el carácter de Cristo Jesús, según la mente del Señor. Sí, nosotros no somos transformados de obras en obras. Somos transformados a la imagen, el carácter de Cristo, de gloria en gloria. ¿Te dan cuenta? El cambio se da en nuestra naturaleza, en quienes somos, no en las cosas que hacemos. Por eso yo les digo, un pecador
No es pecador porque comete pecados. Él comete pecado porque es pecador. Es como decir primero que vino la gallina o los huevos. Si usted me responde esto, que vino primero la gallina o huevo, yo te digo la respuesta del pecador. Para los evolucionistas viene el huevo primero, ¿cierto? Esta es la respuesta de Satanás. Pero la respuesta de Dios en la Biblia, la gallina vino primero. Dios puso la gallina, no puso el huevo. Dios puso la gallina y puso la gallina con la capacidad de poner huevos. Dios no puso un óvulo y un semen en el jardín de Edén. Puso un hombre y una mujer ya constituidos con la capacidad de procrear. Y así establece el modus operandi de Dios en la creación. ¿Me está entendiendo? Sí. De la misma forma, no es que vino el pecado y por causa del pecado yo soy pecador. No. El pecado está ahí por mi culpa, porque yo soy el iniciador del pecado. Por la naturaleza pecaminosa que tengo. Es importante entender esto, hermanos. Entonces, este hombre que yo les decía, este empresario en San Bernardo, me dijo, tú me estás diciendo, Pablo, a ver, si entiendo bien. Tú me estás diciendo que si hoy día yo hago un compromiso delante de Dios de nunca más cometer ningún pecado más, yo igual voy a ir al infierno. Yo dije, sí. Porque el problema no es si tú has pecado y a cuántos pecados cometiste, sino lo que te lleva al infierno no es lo que tú hiciste, sino quién eres. Lo que determina si vas al infierno no es lo que tú hiciste, sino quién eres. Es tu identidad. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Estás en tinieblas o en luz? ¿Es hijo de Dios o es hijo del diablo? Eso determina si vas a ir al infierno. ¿Están entendiendo, cierto? ¿Están todos entendiendo acá? Por lo tanto, a veces ustedes me han escuchado decir esto. Nadie va a ir al infierno porque es malo. Todos somos malos. Exacto. Potencialmente todos son malos. Pero nadie va a ir al infierno porque es malo. Va a ir al infierno porque Cristo no está en él. Porque no es de Cristo. Por eso va a ir al infierno. Por otro lado, nadie va a ir al cielo porque es bueno tampoco. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Están entendiendo esto? ¿Sí? ¿Están entendiendo bien esto? Nadie va a ir al cielo porque es bueno. Nadie va a ir al cielo porque ha hecho el bien. Lo que determina tu ida al cielo es quién eres ahora. Es Cristo en ti determina tu ida al cielo. No lo que has hecho o lo dejaste de hacer. Lo que tú haces como hijo de Dios es el resultado natural, así como tú no puedes impedir que un peral produzca peras, que es lo natural. Un peral que no produce pera es antinatural. La gloria no está en la pera, en producir peras. La gloria está en ser peral. ¿Me entiendes? De la misma manera, si tú eres un hijo de Dios, es imposible que tú no generes obras de justicia y de rectitud. Porque el Espíritu de Dios que está en ti no está estático, es activo, permanentemente en acción. ¿Me entiende esto? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque todavía estamos entrando recién en el área chica. ¿Alguna pregunta? Es muy importante que usted entienda esto. Jóvenes, es muy importante que ustedes cotejen esto con su propia experiencia de vida, con lo que el Señor le ha permitido conocer de Él. Les garantizo esto. Escuche bien lo que digo. Les garantizo esto. Si usted tiene claro esto, si el Espíritu de Dios se digna revelarte a ti estas verdades y encarnar en ti estas verdades, tal cual la estás entendiendo,
estará listo para discutir el Evangelio con cualquier teólogo que se te presente adelante. ¿Me está entendiendo? Porque estas verdades no vienen por exceso de estudio y de formación teológica. Estas verdades se manifiestan por revelación del Espíritu, en fidelidad a las Escrituras. Y la evidencia es la transformación de tu corazón y de tu vida. Tiene 3 testimonios: la Escritura como fundamento, la revelación del Espíritu encarnando esta verdad en ti, y el resultado que es irrefutable de tu propia experiencia de vida, el testimonio de tu propia vida cambiada. ¿Me está entendiendo? Contra esos 3 testigos no existe ninguna formación teológica que pueda resistir esta prueba. Ninguna. Pero el fundamento bíblico, escritural, tiene que estar presente. Tiene que estar. El respaldo. La firma del Señor sobre ese cheque. ¿Ya? Tienen que estar las 3 cosas. ¿Ya? Hoy día tenemos un serio problema con varios hermanos que son medio espiritualistas en las congregaciones, ¿no? Es que el Señor dijo que eso tiene que ser así, asá. El Señor me lo reveló. Toda revelación dada por Dios tiene que ser juzgada conforme a las Escrituras. Toda. Porque si de aquí adelante cada uno comienza a tener su propia revelación de parte del Señor, vamos a tener, si hay 50, van a empezar 50 iglesias, o 50 denominaciones. Dentro del cuerpo de Cristo, toda revelación, toda profecía, toda palabra de Dios tiene que ser sujetada a escrutinio y analizada con mucho temor de Dios para ser confirmada si es de Dios o no. No el descalabro que hay en este movimiento carismático que hay, que es tan fuerte en medio de algunas iglesias evangélicas, donde hay una paupérrima formación bíblica. Hay que tomar mucho cuidado con esto. Les decía que entramos en la área chica. Romanos capítulo 6. Ay, que me encanta ese texto. Romanos capítulo 6 es la página más gastada que tengo de mi Biblia, es esa página. Romanos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 6 primeramente. Después vamos a leer más dentro de este capítulo. Pero primeramente del 3 al 6. Nuri, por favor, léalo fuerte, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta el 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a pedir que se lea nuevamente este texto por otra persona, no que lo haya leído bien, leíste muy bien, solamente para enfatizar más el texto. En otra versión. Bien, sí, está bien. Oye, bien fuerte, por favor, Dani. Fuerte y pausado. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos Dani, bautizados... un poquito más fuerte, por favor. Ponte bien. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue justificada con Él para que nuestro cuerpo
cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De modo que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Yo me imagino que ustedes han prestado atención en la lectura. Es muy importante que entiendan lo que está escrito ahí. Y lo vamos a ver la confirmación de esto en otros textos. ¿Por qué es importante que ustedes tengan presente esta lectura? Porque estamos leyendo textos que hoy día son negados. Estas verdades están siendo negadas desde los propios púlpitos hoy día. No intencionalmente, sino por ceguera espiritual. Voy a explicar mejor esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, que somos sepultados con Él? Ese texto, la primera instancia, da la impresión que está hablando del bautismo en agua. Ahora, yo utilizo ese texto para hablar del bautismo en agua, sí, pero ese texto no está hablando de bautismo en agua. Bautismo de la cruz. Exactamente. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo significa identificación. Significa literalmente estar sumergidos en alguien, ser injertado en alguien, ser identificados con alguien. Habla del pueblo de Israel saliendo de Egipto, dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice.